Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: Este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Muy bien. Aquí tenemos estos dos pasajes, y como ustedes ven, y creo que es la manera más correcta, más perfecta de nosotros entender y explicar la Biblia, ¿no? Hay mucha gente que piensa que cada persona tiene una interpretación de la Biblia. Yo no concuerdo con eso. La Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos da la interpretación, pero la Biblia es un libro inteligente, es un libro donde el entendimiento humano puede ver. Como ustedes van a ver, miren, su contexto, ¿no? En todo el contexto de todo, o sea, lo que viene antes y lo que viene después y lo que sigue después, nos da una idea. Nos centra y nos hace tener la idea cabal de lo que quiere decir. Por ejemplo, aquí tiene este pasaje tiene unos versículos anteriores, que son desde el versículo 19, 45 hasta el 48, que vimos el miércoles pasado, que es la purificación del templo, ¿no? Cuando Jesús echa fuera a los mercaderes, ¿no? que estaban en el templo, ya lo hemos visto. Y luego viene la autoridad de Jesús. Entonces, podemos ver, miren, en el primer versículo, el versículo 1 dice: Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Mire, y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Bien,
miren, en primer lugar, una palabra sumamente importante en estas dos parábolas, en estos dos pasajes, uno de ellos parábola, es la palabra autoridad. Entonces, es necesario entender un poquito qué quiere decir. En realidad estamos hablando de autoridad, ¿no? Y dice que en el versículo primero, que un día posterior al anterior, al tiempo en que él echó los mercaderes del templo, dice que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, ¿no? Él estaba enseñando, dice, y anunciando el evangelio. Ahí llegaron, dice, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. En realidad vinieron las autoridades religiosas y las autoridades políticas, ¿no? Entonces vemos que en Israel, en realidad, si usted entiende un poquito la cultura judía y del tiempo de Jesús especialmente, ambas, la autoridad política y la autoridad religiosa, estaban íntimamente unidas, ¿no? En realidad Dios siempre quiso ser, podemos decir, la autoridad en todo, ¿no? de su propio pueblo. Y bueno, en realidad casi todas las naciones, especialmente hablando del tiempo de Jesús, ¿no? Tienen la religión está estrechamente unida a la autoridad política, ¿no? Especialmente en aquel tiempo. Hoy en día también vemos muchos países, ¿no? Que son, que la religión, por ejemplo, países musulmanes, la religión está muy íntimamente unido al gobierno, ¿no? a la autoridad política. Y bueno, hay países que es todo lo contrario. En realidad, su religión es el ateísmo, digamos, ¿no? O la falta de religión. Bueno, así era en Israel. En Israel, la autoridad, por ejemplo, lo tenían, sí, los sacerdotes. En realidad, el partido de los saduceos, que se componían de los sacerdotes, eran pues la autoridad máxima, podemos decir, del pueblo judío, ¿no? Sabemos que los Herodes, ya sea el padre, en este tiempo ya el hijo de Herodes, era la autoridad política puesta por Roma, pero estamos hablando de que el pueblo tenía sus autoridades. Es como que la autoridad política general, que tenía el control de todo, era Roma, y él ponía una autoridad, pero la gente del pueblo tenía podemos decir, su congreso, ¿no? su grupo de autoridad de ellos mismos, a quienes ellos reconocían como autoridad. Y en realidad ellos eran autoridades más que nada religiosas. Había un conjuntamiento, y de hecho vinieron los ancianos, que supuestamente ellos eran la autoridad política, y los sacerdotes, que eran autoridad religiosa, y los escribas, ¿no? Que eran los conocedores y los traductores y escritores de la Biblia, y los que conocían, ¿no? Las escrituras que se tenía en aquel tiempo. Entonces, la pregunta era, miren, en el versículo 2 dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y algo que tenemos que estar bien claros, ¿de qué cosas estaba hablando? Estaba hablando pues de lo que había hecho, de la expulsión de los mercaderes del templo, ¿no? Y una explicación de eso lo van a ver en el día pasado, el miércoles pasado, que es la última parte de la anterior enseñanza, que ya no vale la pena hacerlo, ¿no? Y la segunda pregunta dice, ¿y quién es el que te ha dado esta autoridad? ¿No? La palabra, ¿quién te la dio esa autoridad? La palabra autoridad es la palabra, digamos, la palabra exousia, ¿no? En el idioma griego, que quiere decir potestad, derecho, legalidad, permiso, libertad. En otras palabras,
Lo que le estaban diciendo ellos era: ¿quién te dio permiso para expulsar a los mercaderes del templo? Bueno, en realidad el concepto de autoridad es un tema muy, muy interesante, ¿no? Es un tema muy amplio. Yo tengo unos seminarios extensos para hablar y explicar de este tema, pero a veces la verdad es que es bastante poco entendido, pero su importancia en la vida cristiana, en la vida de Dios, en la vida de los hijos de Dios es crucial, es muy importante. En este lugar no podemos abordar el tema, ¿no?, en sí, pero creo que es necesario quizás hacer algunas puntualizaciones, ¿no? Aquí escribí algunas cosas en mis notas que me gustaría que veamos. Estoy seguro que esto nos va a bendecir. La autoridad para hacer algo, ¿no?, tomar alguna determinación, es como el permiso, la legalidad para hacerlo, ¿no? Si una persona tiene la autorización, podemos decir, o la autoridad para hacer algo, esto que hace es legal. Si esa persona está haciendo cosas, pero no tiene la autorización, entonces esas cosas que está haciendo resultan ilegales. Por ejemplo, bueno, pues no sé, alguien que se pone a hacer, que se pone a tomar decisiones, a cambiar las cosas desde una posición que no le corresponde, hace que lo que esa persona haga sea ilegal y lo pueden acusar y lo pueden meter incluso preso. Un ejemplo muy elemental. Por ejemplo, en una casa, una casa donde vivimos, ¿no?, la autoridad la tiene el dueño de casa. Él es el que tiene autoridad en ese predio, ¿no?, en ese lugar. Entonces, en la mayoría de los casos es el padre de familia o la madre o la esposa y bueno, los hijos. Todos tienen cierta autoridad, pero digamos que es el padre. Por ejemplo, si en esa casa entra una persona que ha sido autorizado, ¿no?, por alguno de la familia que tienen la autoridad, su entrada a esa casa es legal. Pero imagínense si entra un extraño al cual nadie le dio permiso. Entonces, eso es algo ilegal, porque no tiene la autoridad, no tiene la autorización para entrar. Amén. A no ser que alguien se lo haya tenido que conceder. Puede ser metido en la cárcel, ¿no? ¿Me entiende, verdad? La autoridad es un tema, como les digo, sumamente importante. Dios es el autor de toda la autoridad, de todo el universo, porque Él es el dueño del universo, Él lo ha creado. Por ejemplo, cuando el libre albedrío, del cual a veces hablamos, es por ejemplo, una delegación que hizo Dios de autoridad a cada ser humano, ¿no? Cada ser humano tiene una autonomía, una autoridad para tomar sus decisiones, ¿no? Tiene jurisdicción, aunque digamos, cuando él empieza a tomar decisiones que afectan a otras personas, ¿no?, ahí su autoridad, ya puede entrar, digamos, a violar el espacio, la autoridad de otra persona, ¿no? Es muy interesante. Me acuerdo un dicho que tenía uno de los protomártires mexicanos, Benito Juárez, que decía, es muy famoso este dicho, dice: el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Entonces la autoridad tiene que ver con eso. En el caso presente, el lugar del templo, el lugar era el templo, ¿no? Ahí era donde estaban los mercaderes, pero ese lugar era el templo de Dios en Jerusalén. En ese lugar, en el tiempo ese de Jesús, los sacerdotes, los ancianos y los escribas, que fueron los que fueron a hacerle la pregunta,
Ellos controlaban las actividades del templo. Ellos habían organizado todo eso y ellos legalmente tenían la autoridad. Pero si ustedes se dan cuenta, eso es lo que ellos vieron. Este tipo nos está, o sea, ¿con qué autoridad? Era una pregunta de ellos. Pero en realidad, si ellos querían detener a Jesús, ellos no podían, ¿no? Porque él se había ganado, en un sentido, ¿no?, una autoridad ante el pueblo. Y si ustedes ven un poquito más adelante, dice, si nosotros, o sea, ellos temían al pueblo, ¿no? Temieron, por ejemplo, que podían ser apedreados, ¿no? Entonces, la autoridad, como les digo, todo este asunto del templo estaba, todo ese mercado que fue el que Jesús observó y Jesús se fue en contra y lo sacó. Era organizado, mis queridos hermanos, por estas autoridades religiosas, quienes también administraban las ganancias de toda esa mercadería. Incluso había una moneda que, digamos, legalizada para su uso dentro del templo. Dentro del templo no se podían hacer cosas sino con la moneda del templo. Por eso había los llamados cambistas, ¿no? Entonces, si alguien quería llevar y hacer una ofrenda, dejar sus diezmos, dejar su primicia, cumplir un voto, etcétera, para hacerlo tenía que cambiarlo en la moneda del templo, ¿no? Y todo lo que se hacía en ese templo era con esa moneda. Pero, o sea, ellos ya lo habían convertido, como Jesús mismo les dice, en una casa de mercado, en una casa, él dice, en una cueva de ladrones incluso, ¿no? Porque, claro, ellos ganaban, ¿no? En el cambio, bueno, en realidad no es nuestro asunto explicar exactamente lo que sucedía, pero habían ganancias de todo eso y ellos la administraban, ¿no? Pero si ustedes se van a la Biblia, originalmente el templo, que al comienzo fue el tabernáculo, era un lugar donde el hombre se encontraba con Dios. Y aunque también realmente Dios puso el sacerdocio, ¿no? Es más, el templo todas las actividades dentro del templo estaban regidas por la ley. Si usted va al Pentateuco, a los primeros capítulos, a los primeros libros de la Biblia, usted va a ver las disposiciones, lo que tenían que hacer los sacerdotes, cómo tenían que entrar al templo, cómo tenían que administrarlo, etc. Entonces ellos tenían que actuar bajo la ley y esa ley tenía un sentido, ¿verdad? Pero el problema era que ahora, en el tiempo de Jesús, eso se había vuelto algo casi comercial. O sea, había perdido su sentido, porque la ida al templo, en realidad, bajo el concepto del Antiguo Testamento, era acercarse al lugar de la presencia de Dios. Hoy nosotros sabemos lo que, por ejemplo, Jesús le dijo a la mujer samaritana. La mujer samaritana le preguntó, ¿dónde es el lugar donde tenemos que ir a adorar? ¿Es aquí en el monte de Samaria, el monte Gerizim? Habían dos lugares. ¿O el monte, o allá en Jerusalén? Y Jesús le dice que ahora es el tiempo. Dice que ni allá ni acá es el lugar de adorar, sino que los verdaderos adoradores, le dice, adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y dice, y es a tales adoradores a los que el Padre hoy está buscando. Es más o menos, esa fue la frase que Jesús le dijo. Entonces, en realidad Dios estaba trayendo todas estas cosas, toda esta manera, podemos decir, en que estaba dispuesto el templo, en que se hacían las ofrendas, en que los sacerdotes ministraban. Es una figura y sombra
de la manera en que hoy nos tenemos que relacionar con Dios. Hoy nos tenemos que relacionar con un Dios que es espíritu. Y la Biblia tiene, hay unas maneras correctas. Y el Antiguo Testamento es como una ilustración, como un ejemplo gráfico de verdades espirituales. Pero ellos habían dejado todo eso. Y ya hoy en día, bueno, en el tiempo de Jesús, estamos hablando del tiempo en que sucedió esto, ya eso no tenía ningún sentido. Ellos ya habían convertido esta situación en un negocio. Amén. Y miren, la respuesta de Jesús, dice el versículo 3 y 4, respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, dice, ¿no? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? O sea, la respuesta de Jesús lo que está haciendo, está regresando a ver el propósito original del templo, ¿no? Está volviéndose a una cuestión espiritual. Amén. Lo relacionó con Juan el Bautista, que él fue el último profeta del Antiguo Testamento. Es más, dice, el pueblo mismo lo reconoció. En el versículo 6 dice, si decimos que es de los hombres, todo el pueblo nos apedreará. Estaban diciendo estas autoridades, porque están persuadidos de que Juan era profeta. O sea, él los está llevando a una respuesta espiritual. ¿Cuál es mi autoridad? Recuerden, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si usted lee, por ejemplo, Colosenses, él mismo dice, el Verbo, el Cristo, fue el propio creador. Y las autoridades religiosas le están preguntando, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Y quizás yo digo que podía ser posible que una persona que no conozca a Dios o que no conozca nada de Dios, pues pueda hacer esta pregunta, ¿verdad? Para verlo a Jesús haciendo esto y al no conocer a Jesús y al no saber nada. Pero los hombres que estaban enseñando las Escrituras, los hombres que supuestamente tenían la ley, tenían la palabra de Dios para enseñar al pueblo, estaban totalmente ignorantes. Y le hacían al mismo Hijo de Dios, al mismo Verbo hecho carne, le estaban cuestionando su autoridad. Y Jesús, con esta respuesta, los estaba queriendo llevar otra vez al propósito original que tuvo el templo. Amén. Hermanos, quizás un paréntesis llegando a este punto. La autoridad en el universo, el dueño es la máxima autoridad, como les decía, ¿no? Dios es la autoridad del universo. En una casa, la autoridad es el padre de familia, el que compra la casa y es su propiedad, ¿no? En un país hay las autoridades elegidas legalmente y ellos pueden ejercer autoridad. Bueno, pero en el universo entero, la autoridad es de Dios. Por encima de la autoridad política, por encima de la autoridad de la casa, de toda autoridad está la autoridad de Dios. Entonces, a partir de entender esta verdad, toda autoridad que existe en el universo es una autoridad delegada. No hay en el universo autoridades absolutas legalmente, ¿no? Legalmente con la justicia del universo. Toda autoridad que alguien tiene y ejerce está regulada y limitada por la máxima autoridad que es el dueño, el creador de todo el universo. El creador es el único que tiene autoridad máxima.
Su autoridad es soberana. Los hombres, en cualquier nivel de autoridad, en el momento del juicio, ellos darán cuenta de cómo usaron la autoridad delegada. Los hombres tienen autoridad, por ejemplo, los maridos tienen autoridad para ser los padres de familia, esposos. Ellos darán cuenta. Porque para ser esposo, para ser marido, no es que el marido tiene una autoridad sin límites. Algunos maridos dicen, yo soy la cabeza de esta casa y se hace lo que a mí me da la gana. En un sentido, él es cabeza, la Biblia lo dice, pero en otro sentido dice que la cabeza del marido es Cristo y la cabeza de Cristo es el Padre. O sea, él, yo, todos en un sentido, en cierta manera, en esta vida tenemos autoridad. Y por último, la menor, digamos, autoridad que podemos tener es la autonomía, el libre albedrío personal que tenemos. Y aún de esa autoridad daremos cuenta. Amén. Entonces, cuando cualquier autoridad de cualquier nivel en la tierra ejerce autoridad, debe circunscribir esa autoridad a los límites que Dios da. Porque Dios le toma cuenta. Y cuando en el ejercicio de esa autoridad, esa persona se extralimita a los límites que Dios puso, entonces empieza a entrar en un estado de ilegalidad para con Dios, de ilegalidad para la justicia global del universo. Amén. Jesús, mire, a las autoridades religiosas les tiene que hacer esta pregunta, tratando de regresarlos para que ellos miren que su ejercicio de autoridad no es un ejercicio de una autoridad comercial hecha a su libre albedrío. Ellos estaban jugando con la consagración de la gente. Ellos estaban pervirtiendo la manera en que la gente tenía para acercarse a Dios. Recuerden, Jesús todavía vivió en el Antiguo Testamento en un sentido. Él vivió bajo la ley. Y en ese tiempo, los representantes de la ley estaban pervirtiendo. Por eso, usted va a ver la siguiente parábola. Ellos por eso fueron juzgados. Fueron juzgados en el año 70, donde Dios envió un juicio a través de los romanos, destruyó el templo, destruyó el sacerdocio, destruyó todo aquello. Porque en realidad sus representantes más, podemos decir, más próximos, más íntimos, que eran la autoridad religiosa, estaban haciendo un uso indebido, entrando en una total ilegalidad y jugando con las personas que estaban bajo su autoridad. El juicio de Dios es más severo, podemos decir, es más, es más justo, más medido, cuanto mayor, digamos, podemos decir, es el nivel de autoridad. Porque las personas que tienen cada mayor autoridad, esas personas tienen mayor poder para influir en aquellos que están bajo su autoridad. Y cada vez que una persona tiene más alto rango, podemos decir, en autoridad, va a ser juzgado de una manera más estricta por Dios. Por ejemplo, recuerden Moisés, que era el libertador de Israel, fue juzgado y se le impidió entrar a la tierra prometida, porque él se excedió en su representación de Dios. Cuando Dios no estaba enojado, él mostró ese enojo.
Oíd ahora, rebeldes. Pero Dios le había dicho, no le había dicho que haga eso. La expresión de Moisés no fue una expresión de aquel que le había dado la autoridad, sino la expresión de la molestia de él. Amén, queridos hermanos. Todos nosotros necesitamos ejercer el nivel de autoridad que tenemos en una manera sujeta al autor de la autoridad. Por eso toda autoridad en la tierra es una autoridad delegada. Y Dios quiere que todos tengan la conciencia de esto para poder ejercer bien la autoridad, porque juicio va a venir. Y cuanto mayor es el rango, les digo, es más fuerte y es más estricto el juicio. Bien, volvamos. Lamentablemente estas autoridades realmente no estaban en un entendimiento con Dios, no estaban conscientes de esto. Es triste ver que a pesar de que ellos eran los representantes de Dios y ellos hablaban de Dios y todo eso, pero en realidad no estaban representando a Dios. Y miren, lo que a ellos les importó de la respuesta, ellos no analizaron esto que estoy sacándoles a ustedes a luz. Lo que a ellos les importó, miren, ¿qué era? Versículos 5 y 6. Dice, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que la autoridad es del cielo, dirá pues, ¿por qué no le creísteis? ¿Verdad? A Juan, recuerden, estamos hablando, él sacó a Juan el Bautista. Dirá pues, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, dice, si hacemos la otra respuesta, todo el pueblo nos apedreará porque estos están persuadidos de que Juan era profeta. A ellos no les importaba. No llegaron al entendimiento que Jesús les estaba dando la oportunidad de llegar. Mis queridos hermanos, ellos solo les importaba su estado, ¿verdad? Ellos les importaba que se conserve ese su estatus, ese su negocio, digamos, en cuestión del templo, que su vida, no sea tocada. No, en ningún momento repararon en la intención que Jesús tenía al decir estas cosas. Aquí vemos que su respuesta es desde un punto de vista meramente de la conveniencia humana o la inconveniencia humana. Ni por un momento les llegó a importar si estaban haciendo caso a Dios o no. Solo estaban velando por sus intereses personales, terrenales de aquel tiempo. Amén. Y creo yo que a todos los que tenemos de alguna manera una autoridad espiritual, que nosotros de alguna manera representamos a Dios, pensamos que representamos, decimos que representamos, nosotros necesitamos representarle a Él y ver lo que Él quiere, o sea, ser los representantes de sus intereses. El dueño de una empresa, cuando le contrata a una persona, es para que esa persona que está bajo su autoridad haga crecer la empresa, o sea, sea una persona que coadyuva al funcionamiento de esa empresa. Eso es un ejemplo un poco más entendible, pero en el universo la autoridad máxima es la autoridad de Dios, el dueño. Y nosotros tenemos, como les dije anteriormente, cada persona que ejerce algún nivel de autoridad, que todos lo ejercemos, tiene que ejercerlo de acuerdo a los parámetros que da el dueño de la autoridad. Cuando un empleado de una empresa empieza a hacer algo contrario a lo que dice el dueño, ¿qué es lo que hace el dueño? Lo despide.
Porque el dueño, cada puesto en el cual él pone, tiene sus reglas, ¿no? Tiene sus límites. En administración nosotros aprendemos esto. Y ahora que estamos hablando de las cosas espirituales, tenemos que ver que sí vamos a dar cuenta, todos vamos a dar cuenta. Y el juicio es mucho más fuerte, es mucho más estricto para quien tenga, como les dije, un mayor nivel de autoridad. No, Jesús, viendo eso, no se toma ni la molestia de explicarle. Versículo 7 dice, y respondieron, dice, en la respuesta en el versículo 7, que no sabían de dónde fuese la autoridad de Juan el Bautista, porque no convenía decirlo. Entonces, dice, Jesús les dijo, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús, hermano, no se toma la molestia de explicarles todo esto que les estoy diciendo. Él sabía que su corazón estaba cerrado y que no iba a valer la pena. Mis hermanos, todo esto que estamos hablando tiene que ver con el concepto del reino de Dios, con algunas características de este concepto del reino de Dios hemos visto en las enseñanzas precedentes aquí en Lucas. Amén. El reino de Dios se va manifestando, ¿verdad? Y hasta que todo vuelva a sujetarse a la autoridad del dueño del universo, del creador del universo, el cual es la auténtica autoridad, el origen de la autoridad, de toda autoridad. Mis hermanos, nada funciona sin autoridad. Sin autoridad no funcionan ni las empresas, no funciona la familia, no funciona nada. Por eso, el problema fue desde el comienzo, ¿verdad? Que ni Adán se sujetó a la autoridad y la tierra empezó a desarrollar una autoridad, podemos decir, paralela a la de Dios, no sujeta a Dios. Y bueno, es a partir de esta situación que el mundo se ha desviado. Ahora, lo que estoy diciendo está ilustrado en esta parábola que sigue, la de los labradores malvados. Miren, seguimos el versículo 9. Dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo, ¿no? Entonces, pónganse a pensar, digamos, en este hombre como una figura de Dios, los labradores, ¿no? Como como su pueblo, ¿no? Como aquellos a quienes les dio, ¿no? Le arrendó la viña, a ellos les dio autoridad, digamos, en la tierra para representarle, especialmente las clases religiosas, ¿no? Sus dirigentes. Y como hoy, pues también, ¿no? Y ustedes saben que ahora, al final, él dice que él le va a dar, ¿no? A otros, digamos, le va a arrendar a otros la viña, y estos otros en realidad hoy en día es la iglesia de Jesucristo, ¿ok? Entonces, a ambos Dios les va a pedir cuentas, a todos. Bueno, dice, después de dejarle la tierra, yo quiero entrar en el tiempo, ¿verdad? Por eso me apuro un poquito. Dice el 10, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. O sea, Dios tiene sus intereses, bueno, él es el dueño, ¿no? Es la autoridad. Y envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿Quiénes son en el contexto de Jesús? ¿Quiénes son los labradores y quiénes son sus siervos que fueron a pedir cuentas de la viña que tenían que darle al dueño, pues, ¿verdad? Porque él solamente se lo arrendó. ¿Sabe quiénes son en todo el Antiguo Testamento? Los enviados de Dios son los profetas de Dios. Los hombres que vinieron, sus siervos,
de este son los profetas que vinieron a hablar en nombre de Dios. Y que el pueblo de Israel constantemente no hizo caso. Cuando el pueblo de Israel hizo caso, ustedes pueden leer, ¿no?, la historia desde Samuel, los libros de los reyes y los libros de crónicas, etc. Cómo los reyes que hicieron caso a los profetas fueron bendecidos y prosperados, y aquellos que no hicieron caso a los profetas, Israel empezó a entrar en un tiempo de caos, en un tiempo hasta de esclavitud. Amén. Los enviados de Dios son sus siervos, los profetas. En este tiempo es de su iglesia. Por lo menos los que son hijos de Él, que son la iglesia. Ahora son en realidad los enviados. Y vamos a dar cuenta. Lo que nosotros hacemos, de eso vamos a dar cuenta. Hoy tenemos un encargo de parte de Dios, como lo tuvieron en su tiempo los profetas. Y miren, el versículo 11 dice: y volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. La historia de los profetas. Versículo 13, entonces el Señor, 12 dice: volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este le echaron fuera y herido. Nos parece ver la historia del Antiguo Testamento, la historia de Israel. Dice el versículo 13, entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, versículo 13, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto, ¿no? ¿Quién es su hijo amado? Nosotros en el Nuevo Testamento ya lo entendemos claramente. Es su hijo Jesús, el Cristo. El Verbo, creador de todas las cosas, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice, versículo 14, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué les hará el Señor de la viña? Miren lo que estaban haciendo la clase religiosa y dirigente de aquel tiempo. Era eso. Era buscar cómo matarle. Miren, en el capítulo 19, versículo 47 y 48, ¿no?, que son los que están precediendo, ¿no?, a este tema de la autoridad, dice así: y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, ¿qué? Procuraban matarle. Igual que estos labradores. Esta parábola tiene sentido al mirarla en este contexto. Y no hallaban nada que podían hacerle porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndole. Todavía no había llegado la hora. ¿Ok? Versículo 15 dice que le echaron fuera de la viña. Ustedes saben que Jesús, ¿dónde murió? No murió dentro de los predios de Jerusalén, sino el monte Calvario está fuera de Jerusalén. Él tuvo que salir de la puerta, etc. Todos conocemos, ¿no? Tiene mucho que ver con esta parábola. Le echaron fuera de la viña y le mataron. Y ahora la pregunta es: ¿qué pues hará el Señor? ¿Les hará el Señor de la viña? Y el versículo 16 dice: vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. El juicio sobre los labradores va a ser la destrucción. Y todos los que conocemos la historia, vemos que en el año 70, el emperador romano Tito, con los ejércitos romanos, después de una revuelta y no hallaron, ¿no? A pesar de que ellos quisieron hasta perdonar, por muchas veces buscaron la rendición de los judíos, no se pudo y tuvieron que destruir. Y la verdad que destruyeron y no dejaron, como Jesús mismo dice, piedra sobre piedra. De tal manera fue la destrucción, porque el templo estaba lleno de oro,
que hubo un incendio y el oro se había derretido. Y dice que entre piedra y piedra había oro. Entonces los soldados romanos sacaban piedra tras piedra para recobrar el oro. O sea, el juicio vino, dice, a estos labradores destruirá y dará su viña a otros. Hoy en día, los otros que estamos encargados de su viña, somos sus hijos. Y los dirigentes de sus hijos, que podemos decir somos los pastores. Los hombres, sacerdotes, o sea, cada hombre que aduce una autoridad espiritual, en un sentido es una representación de la autoridad espiritual. Y nos conviene conocer a Dios. Nos conviene conocer lo que Él quiere que nosotros hagamos y digamos, porque somos autoridad delegada. Los líderes religiosos, versículo 17, miren lo que dice. Pero mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? O sea, la gente dijo, ¿no? Cuando él dijo que iba a hacer esto con los labradores de la viña, miren, la gente estaba dándose cuenta. ¿Y qué dijeron? Dice, cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre, ¿no? Versículo 16, Dios nos libre de eso. Pero él, dice, versículo 17, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? ¿Quiénes sabían lo que estaba escrito? Sí, el pueblo judío es un pueblo enseñado en las sinagogas desde muy niños. Ellos conocían la escritura, pero mucho más los enseñadores, que eran los escribas. Ellos conocían, por eso él mirándolos, dice el versículo 17, les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién fue la piedra desechada por los edificadores? Los escribas y los fariseos. Ustedes van a ver más adelante que ellos, ¿no? Miren, en el capítulo 20, versículo 19, dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había sido dicho esta palabra, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías. Ellos empezaron e hicieron todo un complot para matar a Jesús. En el capítulo 22, hasta con Judas. Estaba, dice, cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Estoy en el capítulo 22, aquí mismo en Lucas. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y luego entró Satanás en Judas, etc. Y bueno, él se comprometió a entregárselos. Pero esto es exactamente lo que quiere decir Jesús en esta parábola. Y esto estaba escrito. ¿Cuál es la piedra del ángulo? En las construcciones del primer siglo había una piedra que era la piedra fundamental de la construcción, y que sobre esa piedra, como el cimiento, la piedra más importante del cimiento, a partir de donde se hacía toda construcción. Y dice que los edificadores vieron la piedra, que era Jesús, que es la verdadera piedra, la piedra del ángulo, y en ese tiempo la desecharon. La piedra que desecharon los edificadores había sido la verdadera piedra, porque en Cristo Jesús, Él es, dice, la piedra angular. Amén. Sobre esta roca, dijo Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús, Él es la piedra, Él es el fundamento, y toda enseñanza de la Biblia está encima, está edificada sobre Jesús. Y dice el versículo 18, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. O sea, todos los que
se van a encontrar con esa piedra sobre la piedra, dice, ¿no? Van a ser, hermanos, quebrantados, van a poder verse, amén, van a poder mirarlo, va a haber un quebrantamiento de su dureza. Pero dice, sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, hay un tiempo para quebrantarnos y aceptar a Cristo y aceptar y crecer y edificar y ser edificados sobre esa piedra. Pero cuando se pasa ese tiempo y es la piedra la que va a caer, que fue lo que pasó en este tiempo de Jesús, el juicio viene y lo va a desmenuzar. Así como Jesús dice que destruirá a los labradores malvados, que no quisieron reconocer a los siervos que Él había enviado, sus siervos los profetas. Y en vez de eso, ellos hasta llegaron a matar a Jesús. Miren, en Primera de Corintios, en la primera carta del apóstol Pablo, el capítulo 2, dice lo siguiente, el versículo 6 al 8. Dice, sin embargo, dice Pablo a los Corintios, hablamos sabiduría, dice, entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, hay una sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esta sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. No es una sabiduría natural de los sabios, de los hombres inteligentes. Dice el versículo 7 en 1 Corintios 2. Más hablamos, dice, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay cosas, como dice en el versículo 9, que ojo no vio, antes bien como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas que la inteligencia del hombre no puede ver, ni descubrir, ni entender. Por eso es una sabiduría, dice el versículo 7, de Dios en misterio. Y está oculta. Claro, está oculta a los que no han alcanzado madurez. Más adelante, en el capítulo 3 dice, hermanos, yo a ustedes, les dice a los corintios, no pude hablarles como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Para alimentarles, no pude darles alimentos sólidos, sino solamente leche, porque no son capaces de entender. La edificación espiritual nos va a llevar a que Dios nos pueda revelar su verdad. Nos pueda hacer entender esa sabiduría oculta para la mente. La mente tiene límites, por más que los hombres hayan hecho cosas tan maravillosas, por ejemplo el celular, los aviones, el hombre ha hecho cosas muy grandes, pero la sabiduría de Dios excede para esos hombres sabios. O sea, es eso que Dios ha preparado para los que le aman, esa sabiduría, las cosas que ojo no vio ni oído oyó, son preparadas para los que le aman. O sea, Dios nos ama a todos, pero no todos amamos a Dios. Y los que van a tener esta sabiduría son los que aman a Dios. Amén. Esa sabiduría Dios predestinó, dice el versículo 7. Por favor, léalo después, aunque sea. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para que nuestra vida sea gloriosa. ¿Por qué quiere Dios que la vida de su iglesia sea gloriosa? Porque su iglesia le representa. Porque la gente tiene que llegar a ver a Dios a través de su iglesia. Jesús dijo en el versículo primero, en el capítulo 1 de Juan, versículo 18, dice que a Dios nadie le vio jamás, dice. Y luego dice,
el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él vino y le dio a conocer. Y en el capítulo 14, por ahí, Jesús dice que el mundo conocerá a Dios a través de sus hijos, a través de su iglesia. Por eso su iglesia debe tener gloria. Y esa gloria no es nuestra, no viene de nosotros. Ojo no vio, oído yo, no han subido en corazón de hombre, sino son las que Dios ha preparado, dice, para nuestra gloria. Y el versículo 8 dice, la que ninguno de esos príncipes de este siglo conoció. Miren lo que dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quiénes eran los príncipes de este siglo en este contexto? Los hombres que decían conocer a Dios a través de la ley. Pero ellos habían distorsionado la ley. Y le habían dado un sentido de tal manera que la adoración en el templo, que era el propósito original, ¿no?, de la construcción, primero del tabernáculo, luego del templo, era el acercarse a Dios. Ellos lo habían distorsionado y lo habían convertido en un negocio. Amén. Entonces, habrá juicio para el que no decida madurar en Cristo, al que no entienda, porque esa persona nunca podrá representar a Dios. ¿Cómo puede alguien representar la autoridad que le ha sido delegada si no entiende cómo es esa autoridad? Y Dios nos da la oportunidad a todos, por eso ha venido Cristo, por eso le debemos recibir. Y dice la Biblia que Dios nos va a enseñar, no solamente a través de la palabra, sino el Espíritu Santo, que Él pone a morar dentro de los hijos suyos. Es la que enseñará. Jesús en Juan 16 dice a los discípulos, hay cosas que yo tengo que decirles, pero ustedes no la pueden entender. Pero el Espíritu Santo, al cual yo enviaré del cielo, Él os llevará a toda verdad. Los apóstoles en el tiempo de Jesús no habían recibido el Espíritu Santo. En el capítulo 20 de Juan, una vez resucitado Jesús, Él sopló sobre ellos el Espíritu y les dijo, reciban el Espíritu. Y recién desde ese momento, por eso después de ese evento, Jesús estuvo todavía, ya resucitado, 40 días, dice el libro de los Hechos, enseñando, vea el capítulo 1, enseñándoles acerca del reino de Dios, porque antes de eso no podían entenderlo. Y ahora que nosotros tenemos toda oportunidad, que el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida, debemos crecer en Cristo, madurar en Cristo, para entender aquellas cosas que quiere que hagamos. Porque así el uso de nuestra autoridad, el uso de nuestra vida. Antes hemos hablado que los hombres somos mayordomos, no dueños. Que todo lo que ahora pensamos que tenemos y que somos, que lo tenemos, ¿verdad? Y que somos los dueños, pero que en realidad somos los administradores, porque cuando nos vamos a morir, todo esto que tenemos se va a quedar aquí, nosotros nos vamos a ir para allá. Y allá vamos a recibir recién, dice, como dice en la parábola del mayordomo infiel, recién recibiremos lo que es nuestro. Todo lo que tenemos en este tiempo no es nuestro. Somos administradores y tenemos que hacerlo conforme al dueño.